La suave luz roja del abismo matutino se filtraba por las persianas que cubrían las ventanas de la cocina, convirtiendo todo en siluetas ásperas. La figura inmóvil de Evan estaba sentada a la mesa, atrapada en un raro momento de serenidad y soledad, mientras bebía de su taza de café y reflexionaba. Hasta ahora, la vida lo había tratado con bondad esta última semana. Con mucha bondad, de hecho, sorprendentemente a pesar de todas las locuras y todas las personalidades pintorescas que lo rodeaban en este manicomio. Aún así, no recordaba un momento en su vida en el que hubiera tenido una mañana tan tranquila como esta, la idea lo inquietaba. Si toda su experiencia vital, sus 40 años, y el tiempo que hubiera permanecido en la niebla, pudiera resumirse en una simple lección, sería que la vida siempre está llena de sorpresas, y nunca buenas. Algo, en algún lugar, en algún momento, saldría mal, tenía que salir mal, sin duda. Y ahora Evan se encontraba en esta etapa crepuscular, esperando a que cayera el otro zapato. Claro que estas tonterías no eran todo lo que Evan tenía en mente ese día, pues tenía un asunto mucho más urgente que atender. Algo de gran importancia, algo que ya no podía negarse. Sí, era hora de decidir, de afrontar las consecuencias. Pagar las consecuencias, por así decirlo, necesitaba un trabajo. La razón era bastante simple. No tenía dinero. Todos los fondos que tan amablemente había liberado de ese vándalo un par de días antes ya se habían agotado, la mayoría gastados en camisas y tirantes. A estas alturas, los había arruinado casi todos de una forma u otra, y al ritmo que los gastaba, necesitaría un par nuevo para mañana. Peor aún, la mitad ni siquiera los compró con su propio dinero. Evan ya estaba acumulando deudas, aunque solo fuera con ese patético y cobarde personaje de Sir Pentheus. Como era un felpudo, la serpiente probablemente no lo molestaría por eso pronto, pero la idea aún le dolía. Era cuestión de principios, reflexionó Evan. No le gustaba tener deudas con otros. Sin embargo, no fue la vanidad lo que motivó su decisión, ya que esa cualidad lo había despojado de ella hacía siglos. En la niebla, el dinero había sido intrascendente. No solo porque no había dinero que conseguir, sino también porque, bueno, ¿qué comprarías con él? En un reino árido de facsímiles deformados, espejismos retorcidos y sombríos. Humo y espejos. Atrapado como había estado, como todos lo habían estado, sin esperanza de alivio ni respiro, apenas había tenido lo suficiente para sobrevivir, y mucho menos para preocuparse por su maldita apariencia. Y ese era el quid de la cuestión. Podría sobrevivir, sí, pero nunca vivir. Necesitabas cosas para eso, y las cosas costaban dinero. Y claro, en el hotel no tenía que preocuparse por dónde dormiría ni qué comería, pero la garantía de una cama caliente y 2 comidas calientes al día apenas superaba la comida de prisión. Vivir, la vida normal de verdad, requería más que eso, y ahora que era libre, Evan no podía evitar quererlo todo. Quería su propia ropa, decorar su habitación, volver a disfrutar de la buena mesa, conducir un coche, regalarles cosas a Max y Philip, quizá incluso se diera un capricho y comprara un kit de dibujo, si es que existía en el infierno. Podía pedirle ayuda a Charlie, eso Evan lo sabía. El otro día, Ángel Dust, en un raro arrebato de cordial sinceridad, le había confesado que la princesa no solo lo dejaba quedarse gratis, sino que también le pagaban por alojarse en el hotel. Por caridad o por obligación contractual, no lo sabía, pero en cualquier caso, la prostituta recibía su paga, y una generosa, a juzgar por el insufrible regodeo de la araña. Evan estaba seguro de que, si se lo pedía con la amabilidad suficiente y parecía lo suficientemente patético al hacerlo, ella le daría el dinero a manos llenas como cualquier otro filántropo del mundo. Evan detestaba la idea. Caridad o no, le disgustaba tener que depender de otros para su propia solvencia económica. Tenía que admitir que no era solo por desconfianza, sino también por su propio orgullo. Su padre solía decir, un hombre que no puede evitarlo no es hombre en absoluto, y aunque Evan no estaba dispuesto a aceptar ningún consejo del anciano, arcaico y tacaño como siempre lo había sido, ese sentimiento en particular influyó mucho en su persona. Así que trabajar era lo suyo. Y, de nuevo, podría haberle pedido trabajo a Charlie. El hotel era enorme y tenía una escasez terrible de personal. Tenía que haber algo que él pudiera hacer. Rayos. Ya estaba trabajando en la cocina con Lisa, nada le impedía ponerse un delantal, uno de esos gorros ridículos y llamarse chef. La verdad es que no era tan mala idea. Tendría que considerarlo. Quizás un plan B, pero por ahora, tenía otros planes. Evan apuró los últimos restos de su taza de café y la dejó sobre la mesa, antes de levantarse y dirigirse a la puerta. Se detuvo un segundo en el umbral, sumido en sus pensamientos.
No habría mejor momento que este para cumplir su promesa y volver a visitar a ese viejo Oper. Ojalá pudiera recordar el nombre de ese maldito bar. Evan jamás admitiría el vergonzoso tiempo que le llevó volver a encontrar el pozo de la basura. En su defensa, la ciudad de Pentagrama tenía un montón de bares, todos con sus nombres aburridos y genéricos improvisados, como si alguien hubiera sacado palabras al azar de un sombrero. Para el quinto establecimiento que visitó, todos empezaron a mezclarse, así que a Evan no le quedó más remedio que entrar en cada uno y preguntar el nombre del camarero. Pero finalmente Evan logró llegar al camino familiar, medio recordado, de ese parque alienígena en el que había aterrizado apenas unos días antes. Parecía casi una eternidad. Solo le tomó un par de minutos volver sobre sus pasos hasta ese barcito de mala muerte. Evan no se molestó en fijarse en la triste imagen de la fachada derruida del establecimiento y entró. El crujido de la puerta al abrirse atrajo la atención del camarero de inmediato. La figura familiar de Oper fijó su mirada en Evan y el demonio insecto zumbó con sorpresa y apreciación. «Oye, has vuelto. Empezaba a pensar que te habías muerto». Evan resopló. «Me cuesta mucho bajar». Se dirigió a la barra y acercó un pequeño tazón de cacahuetes olvidado para picar. Mirando a su alrededor, notó que el lugar estaba bastante vacío. No había nadie más aparte de él, Oper y el único tipo dormitando en uno de los reservados de la esquina más alejados de Evan, con las garras agarradas a una botella. La voz de Oper volvió a llamar su atención. «¿Qué te traigo?» «Nada. Estoy un poco seco ahora mismo». Evan se frotó el índice y el pulgar para ilustrar su punto. Los ojos de Oper, grandes como platos, se abrieron aún más al comprender. «Ah, bueno, entonces es bastante obvio por qué estás aquí». Evan asintió. «Sí. ¿Sigue disponible?» Claro, el hombre insecto asintió con facilidad, pero no dijo nada más mientras ambos se sumían rápidamente en un incómodo silencio. Impaciente, Evan fue el primero en alzar la voz de nuevo. «¿Eso es todo?» titubeó. «No, claro que no. Solo queríamos hablar un rato, ¿sabes? Yo hago preguntas, tú preguntas hasta que llegamos a un acuerdo». «¿Cómo qué? ¿Una entrevista?» Oper rió entre dientes. «Claro, si lo quieres ver así». Evan decidió no andarse con rodeos y preguntó enseguida. «¿Cuánto pagas?» «Al grano, ¿eh?» «Bueno, el trabajo no es tan difícil. Básicamente te pagaría por estar ahí un par de horas y parecer intimidante. Por molestar a algunos cuando se pongan un poco alborotados. ¿Qué te parece, $6 la hora?» Evan se frotó la barbilla huesuda con una mano, reflexionando. Para su propia, admito, antigua sensibilidad, eso sonaba a una cantidad generosa, pero sus vagas clases económicas, apenas recordadas, decían lo contrario. En los años 30, un salario decente se pagaba en centavos, y cosas como las bebidas y demás costaban solo una fracción. Pero no eran los años 30, y eso significaba que tenía que ajustar la inflación. La basofia barata y probablemente demasiado cara que Oper le había servido un par de días antes le costaba un par de dólares cada una, básicamente, significaba que Oper le estaba ofreciendo un precio muy bajo. La sonrisa de Evan se ensanchó un poco, un tono depredador se apoderó de su voz. «¿Un poco bajo, no crees?» «Para nada. Creo que te pagaría más de lo justo por algo que puedo hacer yo mismo». Desde detrás del mostrador, Oper sacó una escopeta de caza y la colocó sobre el mostrador, acariciándola lentamente como a una mascota. Evan entrecerró los ojos ante la amenaza. Tragándose las ganas de agarrar la maldita pistola y meterle la culata por la tráquea al camarero, respiró hondo y dijo: «Bueno, creo que puedes permitirte subir un poco el precio. De todas formas, los perdigones te saldrán más caros». Oper le sonrió con sorna, alzando la voz con un tono juguetón. «Yo uso perdigones». Evan rió. Fue un sonido cruel. «Entonces sabes que eso no va a servir de nada». Con la voz baja, continuó. «Ahora, ¿por qué no guardas esa cosita en algún lugar donde no tenga que verla antes de hacer algo de lo que te puedas arrepentir?» Evan no supo en qué momento se había levantado del asiento mientras su alta figura se cernía sobre el delgado y asustadizo cuerpo del camarero. Pero Oper no se inmutó al verlo y se encogió de hombros. «Sí, estoy convencido. $10 la hora, pero no más. Como habrás notado, no tengo muchos clientes». Agitó los brazos en un gesto que lo abarcaba todo. Evan parpadeó, perplejo, y volvió a sentarse. «Era eso. No importa.
Sintiéndose desprevenido, Evan decidió no darle más vueltas y se arriesgó a preguntar algo más. ¿Cuándo empiezo? Bueno, la hora punta no empieza hasta dentro de un rato, cuando la gente sale del turno de tarde en las fábricas. ¿Por qué no te quedas un par de horas esta noche? A ver qué tal. Claro, puedo hacerlo. Genial. Mientras tanto, creo que me debes una historia de la última vez. Me muero de curiosidad, ¿por qué te llaman Trapper? Evan gimió. Es una larga historia. Hopper se encogió de hombros de nuevo, desconcertado. Tenemos tiempo. Evan miró al camarero, notando su absoluta serenidad. Cedió rápidamente. De acuerdo, pero invítame a una copa. Hopper cantó. Trato hecho, pero sale de tu bolsillo. Y sin dejar que Evan dijera una palabra más, salió corriendo por la puerta trasera hacia el sótano, dejándolo solo en la barra, con solo un tazón de cacahuetes y el penetrante olor a alcohol, orina y derrota para hacerle compañía. Evan bajó la vista hacia el plato de cristal y reprimió un suspiro. Había venido con un plan, y a todos los efectos lo había cumplido admirablemente, así que, ¿por qué se sentía tan agotado de repente? Como si lo hubieran engañado. Se frotó la extraña sensación con insistencia, como rascándose una costra que no cicatrizaba bien, pero no se le ocurrió nada más. No estaba muy seguro de dónde se acababa de meter, pero una cosa era segura: esta noche iba a ser larga. Llegó la noche, y con ella las lluvias de otoño. El suave sonido de las gotas de agua al golpear las ventanas de la cocina acompañó a Sadie mientras se afanaba en el interior. Tarareaba una melodía distendida mientras colocaba la vajilla y el pastel de carne en el fuego. Miró el cielo tormentoso y suspiró. Si tan solo hubiera llovido antes, Andrew ya estaría en casa. Sadie se reprendió rápidamente por la tontería. Al jefe de Andrew no le importaría nada de eso, lo sabía. Llueva o nieve, el molino tenía que funcionar y malditos sean los trabajadores si se mojaban. Menudo imbécil. Sadie apartó esos malos pensamientos de su mente y se sentó en la encimera de la cocina, mirando con anhelo por la ventana a esas colinas ondulantes y prados indómitos que rompían la monotonía gris del clima británico. Se dejó llevar por un pequeño ataque de melancolía mientras su mente vagaba hacia otras cosas. Sussex era pintoresco. Un lugar tan bueno para vivir como cualquier otro, en realidad. Las vistas eran impresionantes, como salidas de una pintura al óleo, aunque Sadie nunca tuvo muchas ganas de disfrutarlas. El campo, suponía, era una vida cómoda, aunque agreste. No les faltaba de nada, ni mucho menos, pero tampoco eran precisamente lujosas. La casa era pequeña, la comida siempre estaba mal condimentada y las goteras la llevaban al borde de la locura cada temporada de lluvias, lo que significaba prácticamente todo el tiempo. No estaba siendo justa, tenía que admitirlo. Andrew se dejaba la piel a diario en la fábrica para mantenerlos a ambos, así que no podía pedirle nada más. Quizás era su propio problema, por no haber aprendido a adaptarse. Como chica de ciudad que era, algunos días añoraba ese caos familiar que solo las calles de la ciudad podían proporcionarle. El bullicio de las calles concurridas, de la gente y los carruajes corriendo por los espacios abarrotados entre las fábricas, de los vendedores pregonando sus productos a gritos en los mercados, de los niños jugando y riendo en los callejones, y la vertiginosa variedad de sonidos y olores, de aceite y cuero, roca mojada, carnes especiadas, hierro y humo y griega. Sí, incluso estiércol de caballo. Todo le daba esa sensación de vida. Laboriosa, bulliciosa, siempre en movimiento. Aquí tenía tranquilidad, el aroma de las amapolas y todo el tiempo del mundo, y nada más que hacer que preocuparse por la creciente carga de trabajo de Andrew mientras el invierno se acercaba inexorablemente. A veces, le hacía preguntarse qué habría sido de su vida si nunca se hubiera topado con esa maldita sonrisa suya. Sadie sonrió al recordarlo. Tal vez, cuando llegara el invierno y el molino cerrara durante el año, le pediría que la llevara a visitar a su familia en Londres. Él nunca le negaría su deseo, estaba segura. Llamaron a la puerta. Sadie prácticamente corrió al recibidor, lista para abrir de golpe la endeble puerta de madera y recibir a su marido con un cálido abrazo. Después de que se quitara el impermeable y las botas, no había necesidad de dejar rastros de barro por toda la casa. El pensamiento la tranquilizó lo suficiente como para permitirse un poco de decoro en sus acciones. Abrió la puerta con calma y su sonrisa se congeló en su rostro. Andrew no estaba en la puerta, sino dos hombres y una mujer vestidos con extrañas túnicas blancas.
Los hombres llevaban la cabeza rapada y el ceño fruncido. Ninguno de sus rostros era particularmente diferente el uno del otro y, de todos modos, demasiado desconocidos para que ella pudiera distinguirlos. Eran de complexión robusta y brazos carnosos, con los músculos ocultos bajo batas, pantalones y zapatos blancos. Parecían ridículas e intimidantes a la vez. Como caricaturas cobrando vida. Sin embargo, reconoció a la mujer. Era baja y regordeta, una figura que, si Sadie se sintiera caritativa, describiría como maternal, aunque la descripción se desvanecía al contemplar sus rasgos toscamente cuadrados, con esas cejas pobladas fruncidas hacia arriba en un ceño perpetuo. Llevaba su cabello negro canoso recogido en una coleta apretada, que, junto con su recatada bata de enfermera y el portapapeles que sostenía con fuerza, le daba la impresión de una maestra inflexible. O una idiota, definitivamente una idiota. La osca escocesa que tenía delante era Jenny Cowley, enfermera jefe del asilo Crotus Pren y la empleada de mayor edad, lo que la convertía en la jefa de Sally. Sintió un escalofrío, una creciente pesadez en el estómago a medida que el miedo la invadía. No tenía sentido, no tenía trabajo. Seguramente recordaría haber trabajado en un asilo, ¿no? Pero eso no explicaba cómo sabía el nombre de esa mujer. Dios mío, señorita Smithson. ¿Dónde está su uniforme? Ya vamos tarde y esta noche vamos a estar ajetreados, la reprendió la anciana. Sadie la miró confundida. ¿Qué? Vamos, no hay tiempo para vacilaciones. Golpeó la superficie del portapapeles con impaciencia. Vístete ya, estamos quemando lo que queda de luz y quiero que todas las chicas se vayan antes de que empiecen los gritos. No te entiendo. Sadie se miró y jadeó, cada vez más horrorizada, ante lo que vio. Reconoció el traje blanco. Parecía que ya estaba lista para ir a trabajar. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no estaba en su idílica casita en pleno Sussex esperando a Andrew, sino en un vestuario estéril. Más allá del umbral de la puerta junto a la que se encontraba, se extendía un largo pasillo de papel pintado gris parduzco opaco, duramente iluminado por las bombillas y la escasa luz del sol que aún se filtraba por las ventanas enrejadas. La anciana matrona le indicó a Sadie que la siguiera, flanqueada por los dos camilleros. Se sintió como una extraña en su propio cuerpo mientras este se movía por sí solo, bajando un paso al pasillo y siguiendo los pasos de la enfermera. Tiene el turno de noche esta noche, señorita Smithson. Hablé con el Dr. Bullis y la aprobó para el cuidado de la chica ansiosa. La pobre lo ha pasado mal esta semana desde que la trasladaron al nuevo pabellón. No ha dicho ni una palabra a nadie. ¿Y por qué yo entonces? Preguntó Sadie con un deje de desesperación en la voz. En una rara muestra de emoción en la mujer, Cowley se burló. No te hagas la tímida, niña. Sabes perfectamente por qué, eres su favorita. El comentario tenía un deje burlón, y era tan sarcástico como la vieja enfermera jamás se pondría con Sadie. Tragó saliva. Caminaron por los pasillos mientras la vieja parloteaba sobre el itinerario de esa noche y las demás responsabilidades de Sadie, algo que ella solo escuchó a medias. Al llegar al manicomio, ya podía oír a los lunáticos gritando, llorando y gimiendo. Los pacientes, se recordó, los pacientes. Algunos de ellos, los más atrevidos y combativos, se estrellaban contra las puertas al pasar, burlándose y riéndose de Sadie, ridiculizándola con todo tipo de palabras desagradables. Apretó los dientes con rabia, pero la emoción era hueca y enseguida la lástima la abrumaba. No tenía sentido enfadarse con aquellos locos, no sabían nada mejor. Finalmente, todos llegaron a la puerta de la habitación 201, la pequeña y estrecha habitación donde Mary, la chica ansiosa, había sido arrojada sin contemplaciones la semana pasada. Sadie había protestado con vehemencia por su traslado a esa habitación, sobre todo considerando que vivía justo al lado, pero la junta directiva se había mantenido impasible ante sus súplicas. La decisión era definitiva. Sadie intentó no resentirse demasiado. Cowley se giró hacia ella, al igual que los ordenanzas. Le dedicó una sonrisa forzada y asintió. Bueno. Aquí estamos. Ya está todo listo, así que te dejo con lo tuyo. Estaré en el comedor por si surge algo. Buena suerte. La vieja enfermera la empujó al volver por el pasillo del que acababan de salir, y luego se detuvo. Una cosa más. Intenta no matar a los pacientes esta vez. Quedará mal en tu evaluación mensual de rendimiento. Las siniestras palabras sobresaltaron a Sadie. Jamás lo haría. Jamás, jamás. Intentó correr tras la vieja, pero descubrió que la mujer y sus compañeras ya habían desaparecido del pasillo.
Desistiendo rápidamente del intento, regresó a la puerta de la habitación 201. Sally agarró el pomo y respiró hondo, esbozando una sonrisa. No duró mucho. Abrió la puerta lentamente y se quedó paralizada ante lo que tenía delante. Un pequeño cadáver yacía en el borde de la cama, con sus brazos y piernas como palos y su piel gris y reseca, finísima, como papel marchito. La cabeza había estado escondida dentro de una funda de almohada, pero incluso desde donde estaba, Sally podía distinguir la silueta de sus rasgos contorsionados, atrapados en un rictus perpetuo de dolor y sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué no podía recordar su rostro? Los ojos de Sally se inundaron de lágrimas. Se tambaleó hacia adelante, cayendo de rodillas junto al cadáver. Este la miró impasible. Le agarró una mano, tan pequeña que cabía 2 veces en la suya. Lo siento. Lo siento mucho, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Sally inclinó la cabeza mientras sus palabras se convertían en una serie de disculpas entrecortadas y sin sentido, interrumpidas solo por un pequeño roce en la coronilla. Sally levantó la vista y vio que el cuerpo de la niña se había puesto una mano sobre la cabeza, la otra entreabierta hacia ella, con un pequeño peine sucio acunado en su interior. Sally agarró el peine con dedos temblorosos y reprimió un jadeo estremecedor al ver sus cerdas botas. Mentirosa. No pronunció la palabra, pero Sally la oyó de todos modos. No, lo siento, yo, mentirosa. Monstruo. Hipócrita. Maníaca. Perra. Asesina. Más palabras, mientras otras voces se unían al coro. Se arrodilló en una habitación sin paredes, una extensión gris de nada, rodeada de sombras. Algunos la apuntaban con objetos, pequeñas baratijas importantes que no pudo evitar reconocer. Las había llevado consigo durante años. Quienes no los tenían, en cambio, las señalaban con el dedo. Sally contempló las figuras demacradas que se alzaban sobre ella, juzgando. No recordaba ninguna de sus caras, pero reconoció las voces. La atormentaban. Lo siento. No quise, todas las voces gritaban, una y otra vez, intentando romperse la frente contra la pared, con la esperanza de que su cráneo se rompiera como un huevo podrido, pero las paredes acolchadas no se lo permitieron. No es que le sirviera de nada, incluso si hubiera funcionado. Aún así, lo intentó, y cuando finalmente se cansó, intentó golpear las paredes. Su textura suave y elástica le negó cualquier satisfacción, y un grito de frustración escapó de su garganta. Sin energías para llorar, se desplomó en el suelo y abrazó sus rodillas contra su pecho. La oscuridad la envolvió en la habitación. La pequeña bombilla en lo alto del techo, su única fuente de iluminación, había sido lo primero en apagarse en el momento en que la pusieron allí. La oscuridad se sentía mejor, menos estimulante. Se esforzó por escuchar los gritos que resonaban por los pasillos fuera de su habitación, gemidos familiares y gemidos de dolor y sufrimiento seguidos de la risa cruel de un monstruo. Probablemente fueron ellos los que la habían despertado. Los recuerdos de su pesadilla ya casi se habían desvanecido, dejando solo vagas impresiones, junto con una profunda sensación de añoranza y tristeza. Aún así, la habían dejado lo suficientemente inquieta como para que Sally supiera que no volvería a dormir esa noche. Los sueños se habían convertido en algo recurrente cada noche, desde que la liberaron. Sally tuvo que admitir que no se sentía mucho mejor. Tampoco extrañaba esos días, pero al menos no había tenido la lucidez suficiente para recordar la mayoría. Probablemente eso era lo peor de ser libre hasta ahora. Nada ni nadie más que la torturara, salvo ella misma. No hay necesidad del infierno cuando ya lo llevas contigo, ¿verdad? En lo profundo de la húmeda y oscura extensión de su celda, Sally alzó la cabeza para mirar el techo, aunque no estaba segura de dónde estaba arriba o abajo. Cerró los ojos e intentó imaginar las estrellas en el cielo nocturno, y un momento en que las miraría y sentiría asombro y esperanza. No pudo. Sola y asustada, rodeada de los gritos de los condenados, solo una cosa era segura en su mente. Esta noche iba a ser una noche muy larga. Este capítulo es a la vez dulce y amargo, esperanzador y triste, un poco gracioso y mucho de por qué. Dios mío, ¿por qué? Me gusta mucho la dicotomía. Aún así, sé que este capítulo es pesado, y no creo que pudiera haberlo hecho más ligero para nuestra pobre enfermera. Tenía que pasar, lo siento. Ya lo he dicho antes, y lo repito, odio la versión canónica de la historia de Enfermera. Bueno, no es del todo cierto, disfruto mucho del canon original de su historia, simplemente odio el tomo. ¿Por qué BHPR pensó que sería buena idea convertirla en eugenista? No lo sé.
Fue su trágica historia de fondo lo que me enganchó, la de una buena mujer al borde de la locura, llegando al límite y haciendo lo impensable. Se podría argumentar que Sally necesitaba una motivación más fuerte para su matanza, pero las instituciones de salud mental en la década de 1910 ya eran bastante intolerantes, así que no vi muchas razones para hacer que su personaje fuera aún más odioso. Pero esa es solo mi opinión. En fin, espero que lo disfruten. Suscríbete si te gustan mis videos. El infierno está lleno de gente rota. Puede parecer obvio, pero era una verdad que a Baggie le había costado vergonzosamente mucho tiempo comprender. De joven, había sido una mujer llena de ira e indignación santurronas, una que se complacía desmesuradamente en la creencia de que solo los mayores imbéciles del mundo tenían un lugar reservado en el infierno. Sin embargo, eso no podía estar más lejos de la realidad, y sabía por experiencia propia que incluso el cielo tenía su cuota de ellos. Esto no significaba que el infierno no fuera una guarida de monstruos, para nada. Asesinos, ladrones, estafadores y depredadores, crueles e insensibles, depravados e impenitentes por igual. Todos llamaban a este lugar su hogar, pero también lo hacían los miserables, los fracasados, los drogadictos y los desviados, los inadaptados y los descontentos. No, el infierno no era el castigo eterno prometido a los malvados. Era un vertedero, un lugar de desecho para todos los marginados de la sociedad, para todas las almas desafortunadas demasiado extrañas y retorcidas para encajar en ese estrecho molde dorado, ese ideal tan virtuoso de bondad. ¿Y quién lo decidía? Baggie no lo sabía y nadie se lo había dicho. ¿A dónde quería llegar con todo esto? No estaba segura. Antes de que la amargura la dominara, Baggie solo había estado considerando a los poderosos, a los que habían considerado necesario y prudente establecer manicomios precisamente en el infierno. Aunque era generosa al llamarlos así. Como Charlie le había explicado antes, incluso allí algunas personas eran consideradas demasiado disfuncionales para vivir entre lo que se consideraba la sociedad educada del infierno. Sin embargo, deshacerse de ellos resultó ser demasiado complicado, así que los señores supremos de aquel entonces propusieron otra solución más elegante: reunirlos, encerrarlos en un lugar apartado y luego tirar la llave. Bueno, al menos fueron transparentes al respecto. Aunque esto había sido siglos atrás. Aparentemente, en algún momento una de las no del todo tías de Charlie, Belpegor, se encargó de expandir la idea aún más, llegando tan lejos como para traerla a los otros anillos, para el beneficio de todos los nacidos del infierno. La encarnación de la pereza estaba en el bienestar mental, ¿quién sabía? Pero a pesar de sus esfuerzos, los manicomios del anillo del orgullo reservados solo para pecadores han cambiado muy poco en ese tiempo. De estos lugares, solo 3 habían sobrevivido hasta los tiempos modernos. Las ramas este, norte y oeste eran gigantescos complejos penitenciarios, con una política de puertas giratorias tan laxa que la gente había comenzado a llamarlos carruseles. Aquellos que los visitan, ya sea voluntariamente o no, normalmente van allí para ser olvidados por un tiempo, y se decía que el personal que trabajaba allí era el tipo de personas lo suficientemente locas como para hacer sudar incluso a los de MK Ultra. ¿Y por qué sabía Baggie todo esto? Se preguntarán. Bueno, obviamente porque Charlie había estado leyendo sobre ellos en la red infernal durante los últimos 2 días y simplemente no quería callarse. Bueno, escucha esto. Al parecer, Carrusel Este tiene un historial conocido de albergar a un montón de gente famosa a lo largo de los siglos. Están Richard Add, Tibi Matthews, los gemelos Cray, Frances Farmer, la lista continúa. También ha habido un aumento en los internamientos en los últimos 20 años, me pregunto a qué se debe. Baggie reprimió un suspiro de cansancio. Aunque apreciaba el entusiasmo de su novia, y la lección de historia era muy informativa, después de 5 horas seguidas de esto, su paciencia se estaba agotando. Charlie, corazón. Todo esto es muy interesante, pero ¿podrías despegarte del teléfono un segundo y decirme a dónde demonios vamos? Vale. Con una sonrisa tímida, Charlie jugueteó con su teléfono hasta que abrió el Maps. Sacó la lengua, concentrada, y preguntó, ¿en qué calle estamos? Baggie echó un vistazo cansado a su alrededor, y enseguida vio una señal oxidada justo antes de la curva. No sé, estamos en la calle J. Gotti, justo después de la iglesia satánica. Cierto, cierto. Charlie emitió un par de sonidos distraídos mientras buscaba. Ajá.
Aquí estamos, solo tenemos que cruzar 2 calles más, luego girar a la izquierda en la plaza de My Carousel Oeste, debería estar ahí mismo. Bueno, no hay tiempo que perder. Vamos. Y dicho esto, Buggy agarró a su novia del brazo y la arrastró hacia adelante. La semana pasada en el hotel había sido bastante tranquila. Buggy no la llamaría precisamente tranquila, pero nadie se estaba acosando y Alastor se había mantenido inusualmente dócil últimamente. Así pues, y sin ningún lío pendiente que resolver, Charlie decidió que era hora de avanzar con sus planes y comenzar la búsqueda de Sally, la amiga desaparecida de Philip. Iba a ser su última búsqueda. A Charlie le habría encantado seguir buscando, reunir a todos los que pudiera. No era una perspectiva realista con el próximo exterminio acechando en el horizonte. Tenían menos de 6 meses para obtener resultados, y ella opinaba que ya iban retrasados. Con la incorporación de Sally, su ampliada galería de delincuentes ahora incluiría a 4 asesinos en masa, un drogadicto, un jugador, un científico loco, 2 presuntos caníbales y lo que fuera nifty. Tendría que conformarse con, la pequeña excursión de hoy se había planeado con un par de días de antelación. Tras revisar la información que Philip tan amablemente les había proporcionado, los manicomios de la ciudad parecían la primera opción natural. Eso fue lo que llevó a Buggy y a su novia a recorrer las calles, a altas horas de la noche, estas instalaciones desoladas. Ya habían visitado Carousel Seastinor, en los distritos de entretenimiento y Uptown, respectivamente. Cada uno era una bestia única, y les había llevado un par de horas explorarlos y sortear toda la engorrosa burocracia. ¿Y por qué la obsesión con las largas colas y las copias por duplicado de cada documento? La burocracia era un infierno. Pero, a pesar de todo, no encontraron nada en ninguno de los dos, así que, por desgracia, se vieron obligados a continuar hacia Carousel West. Tenía cierta fama, o más bien infamia, de ser el peor de todos. No solo carecía de fondos, personal y estaba superpoblado, sino que también estaba enclavado en las entrañas del gueto más peligroso de la ciudad, Downsdale. Ninguna calle era segura al anochecer allí, pero en Downsdale lo era especialmente. Tranquila, Buggy, no tenemos que darnos prisa, gritó Charlie a sus espaldas, con un tono cariñoso y exasperado. No hace falta, se burló Buggy. Por si no te has dado cuenta, está oscuro. Y como cierta princesa no me escuchó cuando le dije que volviéramos a casa, supongo que no tengo más remedio que arrastrarla hasta encontrar un lugar más seguro. Charlie tuvo la decencia de devolverle una sonrisa de disculpa. No tardaron mucho en llegar a su destino. El manicomio en sí no era precisamente una maravilla. El edificio era alto y macizo, una estructura utilitaria de hormigón oscuro y hollín y ladrillo desgastado, con la fachada prácticamente sin adornos. Para Buggy, parecía viejo y pesado. La estructura casi parecía hundirse bajo el peso de su propio techo de pizarra irregular. Como era de esperar, el exterior estaba dominado por largas hileras de grandes ventanas rectangulares, distribuidas a intervalos regulares y protegidas por pesadas rejas de hierro forjado, que le daban una fría sensación de asco. Un cliché trillado, y deprimente como el pecado. Al menos no tenía un enorme jardín descuidado, cubierto de maleza, donde la gente se perdiera, aunque Buggy atribuyó esa decisión a las limitaciones de espacio y no tanto a un deseo de evitar clichés de películas baratas. Mientras subían lentamente los escalones que los conducían a la entrada principal del manicomio, Buggy no pudo evitar echar otro vistazo a su alrededor. Titubeó en el umbral al notar cómo las sombras de la noche inminente se proyectaban sobre las paredes y las decoloraban, o cómo la falta de luz que entraba por las ventanas las hacía parecer oscuras e inmóviles, como charcos de agua estancada. De pie bajo los amplios arcos de la entrada principal, el decrépito edificio había adquirido un aire bastante más maligno. ¡Genial! Se estaba asustando, nada menos, que con un manicomio viejo y espeluznante. Buggy hirió para sus adentros. ¿Qué sigue? ¿Un trueno amenazador en la distancia? Antes de que pudiera reírse, un relámpago brilló a lo lejos tras ellos, seguido rápidamente por el estruendo del trueno. Buggy se encogió de hombros y reprimió una maldición. Bueno, eso no es nada amenazador, comentó Charlie distraídamente desde un lado. Suspiró. Entremos. Buggy agarró las pesadas puertas dobles de madera por los tiradores y las abrió. Lo primero que notaron fue el olor. Viejo, mohoso y húmedo, con apenas toques de limpiador y alcohol isopropílico. El salón de recepción, si es que se le podía llamar así, era pequeño y estaba prácticamente vacío de muebles. Un pequeño escritorio, una silla y un par de archivadores se apiñaban en un rincón de la habitación.
Las parpadeantes tiras de luces fluorescentes del techo iluminaban el espacio, aunque era escaso y tenue. Nadie los saludó al entrar. «Hola», gritó Charlie. Al no obtener respuesta, volvió a preguntar. «Hola, ¿hay alguien?». Mientras Charlie se ocupaba de eso, Buggy se dirigió al escritorio. Había un mueble para ordenador encima, uno de esos aparatos anticuados de los 90, con el monitor cuadrado y el teclado tosco, y poco más. Ni siquiera parecía estar enchufado. Se inclinó aún más, intentando mirar más allá del escritorio. Quizás quien estuviera de guardia se había quedado dormido detrás. O se había emborrachado debajo de la mesa, o había tomado una sobredosis. A estas alturas no le sorprendería. Pero no encontró nada parecido. Con una mueca apenas contenida, regresó al lado de Charlie. «No me gusta. Algo no encaja aquí». Este lugar estaba repasando todos los clichés de las películas de terror como si estuviera intentando terminar una lista. Sinceramente, se estaba volviendo un poco ridículo. Ambos dieron un salto cuando un gemido desgarrador rompió el silencio. Al unísono, giraron la cabeza hacia el origen. Parecía provenir de más adentro del manicomio. «No, no. Me voy, no me quedo. Sea lo que sea que este fenómeno tenga para ofrecer, no lo quiero». Buggy se dirigió a la puerta a grandes zancadas, solo para que Charlie la agarrase de la muñeca y la detuviera. «Espera, Buggy. Podría ser alguien, podría necesitar nuestra ayuda». Buggy se giró y la miró con incredulidad. «Charlie, por favor. No puedes ser tan tonta. ¿Nunca has visto una película de terror?». Charlie saltó de un pie a otro, vacilante. «Unos pocos, supongo, aunque nunca entendí qué les daba tanto miedo». Eso hizo que Buggy se detuviera un segundo antes de soltar una carcajada. Claro. ¿Qué esperaba? ¿Por qué la princesa del infierno tendría miedo de los efectos sangrientos baratos y los vagabundos asesinos con máscaras de plástico? Eso solo era los martes por aquí. Buggy encogió los hombros, derrotada. «No podré convencerte de lo contrario, ¿verdad?». Charlie le ahuecó la mejilla con una mano y le dedicó una sonrisa irónica. «Todo irá bien. No va a pasar nada malo, lo prometo». Buggy agarró la mano extendida de su novia y la apretó. «Uf. Bien, pero yo mando. A la primera señal de peligro, nos vamos. ¿Me oyes?». Charlie asintió, con una extraña determinación en el rostro. Se dirigieron a una de las puertas a la derecha del salón de recepción y ahondaron en el interior. Recorrieron los largos y estrechos pasillos que se perdían en la oscuridad. El manicomio era un laberinto de pasillos que se enroscaban sobre sí mismos y conducían a las 100 habitaciones que lo componían. Oficinas, salones, duchas, salas de reuniones, salas de seguridad, cafeterías y, por supuesto, las celdas de los pacientes. Oían ruidos al pasar, murmullos extraños y ronquidos leves. La curiosidad de Charlie la impulsó a echar un vistazo al interior de un par de ellas, solo para encontrarlas ocupadas. No se veía el personal, pero al menos el lugar seguía habitado. Buggy no sabía si sentirse aliviada. Una música tenue empezó a flotar por los pasillos, cada vez más fuerte a medida que avanzaban, ecos de una balada lenta que le erizaron los pelos de los brazos. Casi juró que podía oír los sollozos ahogados de alguien, perdiéndose entre el estruendo del canto de la mujer. Fuera lo que fuese lo que estuviera pasando allí, no sonaba agradable. Finalmente llegaron a una curva que los condujo a un comedor tenuemente iluminado con filas y filas de mesas metálicas dispuestas de forma obsesivamente ordenada. La intensa luz fluorescente de las lámparas proyectaba sombras extrañas sobre los bultos que yacían sobre las mesas, cubiertos con mantas blancas. Pero no eran solo bultos, ¿verdad? Los labios de Buggy se fruncieron en una línea sombría al oír la respiración de Charlie atascarse en su garganta tras ella. La habitación estaba impregnada de un empalagoso hedor químico que le quemaba la nariz y casi le provocaba arcadas, pero ni siquiera eso podía disimular el penetrante olor a sangre oxidada en el aire. Buggy intentó apartar la mirada de los cadáveres dispuestos ante ellos, en vano. La rodeaban. ¿Por qué se estaba alterando tanto? No era que le resultara ajeno este tipo de cosas. De todas formas, nadie de los presentes estaba realmente muerto, probablemente, aunque el recordatorio le parecía un escaso consuelo en ese momento. Quizás esto le parecía demasiado insensible. Cínico, impersonal, como si lo hubieran hecho con la misma pasión que se siente al coleccionar bichos disecados. Charlie la sacó de sus cavilaciones con un tirón del brazo. Sin decir palabra, se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio y señaló al final del pasillo. Sombras moviéndose en la cocina.
Baguji asintió con determinación a su compañera y ambas se acercaron sigilosamente. Baguji se acomodó tras la media pared que separaba la cocina del resto de la habitación, mientras Charlie se refugiaba en un pequeño rincón junto a la puerta. Baguji se esforzó por escuchar al oír una voz que empezaba a hablar al otro lado. Sonaba de origen masculino, pero era extrañamente agudo y tenía un efecto crepitante, como el del grano de una película antigua. Registro de experimento No 32. Los intentos de recuperación de muestras corticales siguen siendo desconcertantes. El material biológico se degrada rápidamente una vez separado de su huésped. La fisonomía del demonio es fascinantemente terca y poco flexible, resiliente, esa es la palabra. Añadir una nota. Teniendo en cuenta las tasas de regeneración post-mortem, las incisiones deberían renovarse cada media hora, o mejor dicho, cada cuarto de hora. Baguji miró a Charlie un segundo, con una pregunta silenciosa en los labios. ¿Qué hacemos? La otra chica se encogió de hombros. Con un suspiro de frustración, trepó y se atrevió a echar un vistazo al interior. La figura era bastante grande, para ser un demonio de tamaño normal, una extraña amalgama de rasgos de araña y pulpo. 4 tentáculos, largos y sinuosos, casi como cables eléctricos, brotaban de la base de sus caderas, cada uno terminando en una garra puntiaguda que aparentemente habían usado para colgarse del techo boca abajo. La figura era bastante grande, para ser un demonio, una extraña amalgama de araña y pulpo, con la misma configuración de extremidades. 4 brazos se afanaban con múltiples utensilios, agarrándolos y bajándolos según fuera necesario con sorprendente rapidez. En la parte superior del cuerpo, llevaban un chaleco verde a cuadros sobre una sencilla camisa azul. La atención de Baguji se desvió hacia su cabeza, una esfera bulbosa y cristalina que le recordaba mucho a una bombilla antigua, con un único ojo azul brillante flotando en el centro. Mirándola fijamente, Baguji se agachó lo más rápido que pudo, pero el daño ya estaba hecho. Sé que están ahí. Puedo verlos. No respondió. Sí, ustedes dos. Vamos, no seas tímido. De nada servía llorar por la leche derramada, supuso. Baguji se levantó del suelo, sacando su fiel lanza de detrás de la espalda y entró, seguida de cerca por Charlie. La criatura ya se había bajado del techo, su cuerpo flotando protectoramente sobre una figura encorvada que Baguji no había visto antes. Otra víctima, supuso. Se quedaron allí un minuto, sin decir nada, hasta que Charlie decidió presentarlos. Hola, es mucho gusto, señor. Me llamo Charlie, y esta es mi amiga Baguji. Estábamos cerca de intrusos, interrumpió el demonio, sacándole rápidamente un confuso que... Vienen sin avisar, sin invitación, e interrumpen mi trabajo. Mi preciado trabajo, pero, supongo que las reglas de la hospitalidad me obligan a responder a mi vez. Bueno, ustedes, mis amigos, pueden llamarme el doctor. A Baguji se le revolvió el estómago al oír las palabras del hombre. Genial, el tipo era un lunático. No fue una sorpresa terrible, dada la decoración del lugar, pero confirmarlo no la tranquilizaría. No queríamos molestar, señor doctor, solo doctor. Sí, claro. Así que estábamos por el vecindario buscando a una amiga nuestra que sospechamos que podría estar escondida aquí. ¿Conoce a una tal Sadie Smithson por casualidad? El demonio rió entre dientes, una única carcajada incrédula que rápidamente se convirtió en una risa maniática y empezó a retorcerse frenéticamente, como una araña moribunda rociada con agua jabonosa. Charlie y Baguji permanecieron allí en un silencio tenso e incómodo, mientras la alegría del doctor finalmente se desvanecía. Jeje. Bueno, eso es una exageración. Dime, ¿por qué estarían buscando a semejante persona? La voz del hombre adquirió un tono más evaluador, mientras su singular mirada los observaba con singular intensidad. ¿Así que la conocen? Respondió Charlie con sorpresa e interés. Los tentáculos del demonio se retorcieron amenazadoramente mientras entrecerraba el ojo. Quizás, refunfuñó, pero no has respondido a mi pregunta, querida. ¿Cómo la conoces? Esta vez fue Baguji quien respondió. Un amigo en común nos lo dijo. Eso es bastante vago, vamos, sé que puedes darme una respuesta mejor. En realidad no. Es lo mejor que vas a conseguir, cabrón. Ahora te toca a ti, respóndenos. Entonces apartó su lanza, colocándola entre ella y el doctor. El demonio olfateó con desdén la punta de la lanza que ella había introducido al azar en su espacio, luego suspiró dramáticamente. Si quieres jugar de esa manera, bien. Ella está aquí y sé de ella.
Incluso podrías decir que éramos colegas, por así decirlo. Bauji reprimió un gruñido al oír eso. Qué suerte tenían de encontrar no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a 5 de esos maníacos tan rápido. Se consideraría maldita si esto no fuera exactamente lo que Charlie quería. Pero algo en lo que dijo empezó a rondarle la cabeza. Miró preocupada la colección de cadáveres que tenía detrás. Él. ¿Estaba ella? El doctor hizo un gesto de desdén con la mano, disipando rápidamente sus pensamientos. Dios mío. Sea lo que sea que estés pensando, chica, olvídate de eso. No tocaría a la querida Sadie por nada del mundo. Llámalo, un favor, por los viejos tiempos. Además, no hay nada que pueda hacerle peor que lo que ella misma hace. Ninguna de las chicas pareció entender las siniestras palabras del demonio mientras se miraban confundidas. El doctor se burló. Esta conversación me está empezando a aburrir, así que si pudieran. Hizo otro gesto, esta vez para indicarles que abandonaran su lugar de trabajo. Charlie y Bauji no querían poner a prueba la paciencia del demonio, así que, con cautela, salieron del comedor y regresaron a uno de los muchos pasillos tortuosos del lugar, silencioso como una tumba todo el rato. Charlie intentó decir algo, pero se detuvo y negó con la cabeza. Bauji fue la primera en hablar. Deberíamos saber. No lo sé. Quizás. No quiero hacerle daño, pero lo que está haciendo en esa habitación es... Sí, es una mierda. Charlie no negó la afirmación. Vale, busquemos a la novia de Philip y salgamos. Ya nos ocuparemos de eso más tarde. Bauji solo esperaba que pudieran ocuparse de ello más pronto que tarde. Hola. Me llevó un poco de tiempo terminar este capítulo. Esta será la primera mitad de 2 partes, y probablemente terminaré la otra mitad a finales de esta semana. Por fin llegó el momento de presentarles a nuestro primer antagonista principal. El único, el inigualable. Nuestro chico nerd favorito, el doctor, también conocido como Herman Carter. ¿Les conté alguna vez que antes era un personaje principal de Doc? Solo beso. ¡Qué maldad tan deliciosa! No tienen ni idea de cuánto he estado esperando este arco, Pero basta de eso. Espero que este capítulo les guste y nos vemos en un rato. Chicos, eso ha sido el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no dudes en suscríbete, darle un like si te gusta. Nos vemos en el próximo video, adiós. Pero si quieres estar aquí para oír la música está bien, adiós.